Martes 5 de septiembre del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Raúl Ledesma, ministro del Trabajo, y la propuesta de reforma al Código del Trabajo con un régimen excepcional para generar empleo y fomentar la producción. Lo vamos a examinar. También estará en nuestros estudios Fabricio Villamar, asambleísta de Creo, la consulta popular y cómo desbloquear la ejecución de consensos y el combate a la corrupción. Y además, Tania Vázquez, abogada acusadora de Galo Lara, su réplica a Juan Bisueta, abogado defensor de Galo Lara, sobre la prueba testimonial que lo incriminó. Bueno, por los correos electrónicos filtrados de diálogos entre el Consejo de la Judicatura y la Presidencia de la República, es que dos bloques legislativos ahora quieren recoger firmas para solicitar un juicio político contra Gustavo Yalc por no salvaguardar la independencia de la justicia. Yalc fue secretario particular de la Presidencia de la República antes de llegar al Consejo de la Judicatura. Esteban Bernal de Creo y Raúl Tello de la bancada de Integración Nacional BIN son los proponentes del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. La causal, incumplimiento de funciones. Bernal asegura que los supuestos correos filtrados entre el funcionario y el expresidente de la República, Rafael Correa, demostrarían que se vulneró la independencia de la justicia, algo sobre lo que Yalc debía velar. No ha desestimado su contenido, por lo tanto, la injerencia existe. Que estas pruebas, que van a ser totalmente fundamentadas, den paso y se permite y se viabilice el juicio político por haber incumplido sus funciones de garantizar la independencia de la justicia ecuatoriana. El presidente del Consejo de la Judicatura, en una rueda de prensa el pasado 28 de agosto, aceptó que había intercambiado correos con el exmandatario. Sí, intercambiábamos correspondencia con el presidente de la República, pero creo que eso no les debería sorprender. Yo creo que lo que les debería sorprender es que no conversen las funciones del Estado sobre temas en el ámbito de su competencia, temas de Estado. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, señala que se deben esperar las pruebas, pero advierte que si son correos filtrados no se podrían usar, pues ese tipo de evidencia debe ser avalada judicialmente. Hay que ver si es que se han cumplido estos pasos, porque lo otro invalida la utilización de audio y video. Bueno, así establece la norma. Habrá que analizar en el momento que llegue cómo se presentan y de dónde son la proveniencia de los mismos. Pero en la oposición dicen que hay algo más, que podrían ser tomados en cuenta los testimonios de ex jueces destituidos por el Consejo y que aseguran haber recibido presiones. Cuando se pierde la confianza de un ciudadano, es importante que se tomen las acciones que la ley nos lo permite. El asambleísta Raúl Tello me pidió su respaldo, como se lo pidió a todos los miembros del bloque de Integración Nacional, del cual formamos parte y del cual soy su subdirector, y estamos respaldando esa postura. Y confirman que en las próximas horas iniciarán la recolección de firmas. Necesitan al menos 35. Luego la petición pasará al Consejo de la Administración Legislativa CAL, que si acepta el trámite, lo enviaría a la Comisión de Fiscalización. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Hay dos temas de fondo en un juicio político, de acuerdo a la historia fidedigna del Parlamento ecuatoriano. Fundamentarlo bien y sobre todo tener mayoría para ganarlo. Pero con la Revolución Ciudadana también se requiere mayoría en el CAL para poder iniciarlo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El INEC, en su encuesta nacional sobre empleo, desempleo y subempleo a junio de 2017, muestra cifras preocupantes. Tomaremos como muestra los resultados de Quito y Guayaquil, las ciudades de mayor actividad económica y población. Tenemos lo siguiente: empleo adecuado, descenso en Quito, 63.3 junio 2017, 64 junio 2016. Y también en Guayaquil, 52.6 junio 2017 y 54 junio 2016. Desempleo, descenso en Quito, 5.9 junio 2017, 7.1 junio 2016, la única cifra positiva. Subida en Guayaquil, 8.7 junio 2017, 5.3 junio 2016,
subempleo, aumento en Quito, 9.7 junio de 2017, 7.6 junio de 2016, y también en Guayaquil, 16.3 junio de 2017 y 15.5 junio de 2016. La Ley de Justicia Laboral de abril de 2015, que reformó el Código del Trabajo en 2 años, no ha funcionado para crear más empleo. El ministro del Trabajo, Raúl Clemente Ledesma, de Centro Democrático, tiene una propuesta de reforma al Código del Trabajo para detener desempleo y subempleo. Buenos días, ministro. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de este programa tan prestigioso. Buenos días. Las reformas son para generar empleo y fomentar la producción. Están listas, aún falta pulirlas, han sido consultadas con empleadores, sindicatos y la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, quería precisar justamente, no es nuestra propuesta. La idea de hacer un código integral laboral es que sea una construcción colectiva. Nosotros estamos trabajando directamente con la Asamblea Nacional, por supuesto, como señala, con la OIT, estamos trabajando con todas las centrales sindicales, con las cámaras de comercio. Hemos iniciado un proceso que inició en Cuenca la semana pasada, el día viernes, con las mesas de trabajo del Código Orgánico Laboral, justamente para eso, para la preocupación, para solventar la preocupación del 90-80% de los ecuatorianos, que es la falta de empleo. Justamente, las cifras que usted ha señalado son importantes. El desempleo ha bajado, efectivamente, pero nosotros tenemos que, si bien es cierto, la preocupación del presidente Lenín Moreno es el empleo, las personas que tienen empleo, la protección de sus derechos, no retroceder en ninguno de sus derechos, la prioridad de este gobierno, la prioridad del presidente Lenín Moreno y de todos sus programas de gobierno, es la gente que no tiene empleo o la gente que está en el subempleo, que de alguna manera también es una forma de precarizar el empleo al no tener un empleo digno. En ese sentido, vamos con la dinamización laboral, que es lo que va a recoger fundamentalmente el Código Orgánico Laboral. Ante la situación preocupante del mercado laboral propone un régimen de excepción. ¿En qué consiste ese régimen? Mire, nosotros hemos recibido, a través de varias mesas, la que empezamos recién, recibimos de entrada propuestas de ese sentido, pero también en el Consejo Consultivo Productivo Tributario, también en las mesas de diálogo, que es lo que nos han pedido empleados y empleadores, comités empresariales como asociaciones de empleados y organizaciones sindicales, todos por igual, más empleo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay actividades extraordinarias dentro del giro ordinario de las empresas. Por ejemplo, en el caso del sector hotelero, el giro ordinario es el hospedaje, etcétera, etcétera. Lo extraordinario, por ejemplo, son los eventos, los coffee breaks, las presentaciones de productos, los matrimonios, los bautizos que ocurren, que son extraordinarios, porque es algo que no pueden predecirlo, más allá de su fuerza de ventas un mes, quizás no pueden predecirlo a 2, 3, 4, 5, 6 meses. Para esas actividades que son extraordinarias y que hoy día no es que no están siendo cubiertas por personas, están siendo cubiertas en la irregularidad, en la informalidad, que es una forma de precarización. Nosotros tenemos la responsabilidad de entregar las herramientas jurídicas, y cuando digo nosotros me refiero a la sociedad entera, me refiero a las centrales sindicales, me refiero a los comités empresariales, me refiero a todos los que tenemos la responsabilidad, los actores fundamentales de presentar propuestas normativas que sin retroceder en derechos, sin precarizar, por el contrario, mejorando los derechos de los trabajadores. Ahora, pero básicamente la posición de los sindicatos se refiere a la de los que ya tienen trabajo, digamos de que su situación no desmejore. Pero para los nuevos la situación es diferente, entonces por eso usted propone primero no afectar a los que ya están trabajando en esos términos de dinamizar, como usted llama, este régimen excepcional, ¿no? Pero por supuesto, nosotros no vamos a retroceder en ningún derecho, eso sería absolutamente ilegal, inconstitucional y en contra de todo principio de derecho laboral. Ahora, pero respecto a las modalidades, la Ley de Justicia Laboral de abril de 2015 reformó el artículo 11 del Código del Trabajo, que establece una clasificación de las modalidades de contratación laboral, a sueldo, a jornal, en participación, mixto, por tiempo definido, de temporada, eventual, ocasional, obra cierta, obra o servicio determinado, dentro del giro del negocio, por tarea, a destajo, individual, de grupo, por equipo.
El trabajo por horas está prohibido en el artículo 326 de la Constitución. ¿Son suficientes estas modalidades para el régimen de excepción? No, pensamos que no, por supuesto que no. Definitivamente es importante. Mire, sobrevive no el más fuerte, tampoco sobrevive el más inteligente, ni siquiera. Sobrevive el que sabe adaptarse a las circunstancias, a los cambios del mundo. Y el mundo ha cambiado, el desarrollo productivo en Ecuador ha cambiado, la dinámica económica productiva en Ecuador ha cambiado. Se requieren una serie de actividades que, como le decía, son extraordinarias, pero hoy día están en la irregularidad, en el sector agrícola, las fumigaciones del sector arrocero, los cortes del sector bananero, etcétera. Yo pudiera darle un sinnúmero de eventos que nos han sido requeridos por empleados y empleadores, no solo por empleadores. Así que sobre esas modalidades, más allá de que la dinamización laboral no es solo modalidades de contrato, es también procesos administrativos internos más acelerados. Ya nosotros, de 81 días promedio de aprobación de los reglamentos internos, hoy día en el Ministerio se aprueban en 2 días, los reglamentos de salud y seguridad ocupacional, que ni siquiera se estaban aprobando, se estaban solo registrando, hoy día se aprueban en 2 días. Eso también es dinamización laboral y promueve la inserción laboral, al ser más fácil los procesos de vinculación. Pero también ahí lo importante es el cumplimiento de esas normas, porque si la situación económica no está buena para las empresas, eventualmente requieren estímulos tributarios si se acogen a un régimen excepcional y que les permita cumplir con todos esos. Mire, esas garantías. hemos señalado que tres condicionantes son fundamentales para cualquier nueva tipología contractual. Primera, que tenga impacto social, es decir, mayor generación de empleo, que sean nuevas plazas de trabajo. No vamos a permitir la migración de un contrato a otro contrato, eso no. Son nuevas plazas de trabajo a las cuales van a adecuarse estas modalidades. Segundo, tiene que tener impacto económico, que es lo que usted acaba de señalar. Es decir, tiene que tener un beneficio para el usuario, un beneficio para el empleador, porque de otra manera no va a ser aplicable, no va a tener aplicabilidad, que es lo que ocurre con el contrato eventual. Sí, está allí, por supuesto que está allí, nadie lo usa, porque está suscrito a 180 días al año y con un recargo importante del 35% valor hora. Y la tercera condicionante que es muy importante, por supuesto que todas estas metodologías van a tener un beneficio económico adicional para los empleados. Por eso yo hablaba, no vamos a retroceder en derechos, vamos a avanzar progresivamente en los derechos. Tienen que tener impacto social, impacto productivo y, por supuesto, una mayor remuneración, valor hora para el empleado. Con esas tres condicionantes, estoy seguro vamos a lograr la aplicabilidad de la que usted señalaba. No ha ocurrido en los últimos años. Y como no ha ocurrido, ha pasado que la gente, como usted bien señala en las cifras, ha engrosado el número de subempleados, que no significa que no tienen ingresos, significa que no tienen un trabajo formal o que los ingresos no llegan a ser el salario básico unificado. Eso es lo que, a eso vamos, al empleo digno, al empleo pleno, que es la preocupación de los ecuatorianos. Entonces el meollo del asunto es que el régimen de excepción no aplica a las relaciones laborales en vigencia. Esto implica una garantía para los trabajadores, para los sindicatos, los trabajadores del régimen de excepción. ¿De qué estarían excluidos en relación a los derechos de los trabajadores de la nómina permanente? Mire, lo único que hemos señalado, los nuevos y los antiguos tienen que tener los mismos derechos. No va a haber diferencia, ni discriminación, ni distinción de trabajadores antiguos a nuevos. Lo que hemos dicho es que cualquier nueva modalidad que el sector empresarial aplique y que nosotros y que el presidente de la República emita y lo recojamos luego en el Código Integral Laboral, tiene que necesariamente generar nuevas plazas de trabajo. No significa que van a haber distinciones de derechos, que los unos van a tener más derechos que los otros. De ninguna manera. Van a tener exactamente los mismos derechos contemplados en el Código Laboral. Lo único que ocurre es que se van a dar nuevas opciones a las que usted leyó en el artículo hoy día vigente del Código Laboral y en el de la Ley de Justicia Laboral, nuevas opciones a dinámicas económicas que hoy día, a pesar de que existen y están siendo cubiertas por trabajadores, no son regulares ni regularizadas, ni tienen los beneficios sociales y la protección del seguro social que tienen todos los trabajadores que están bajo bajo el sistema de los indefinidos. Ahora, ¿este régimen excepcional tiene alguna experiencia de aplicación en otros países?
Bueno, mire, más allá de que en otros países hay libertad de contratación de acuerdo a la modalidad y de acuerdo a lo que se suscribe en el contrato, es decir, en otros países la ley laboral es lo que nuestra ley de contrato señala, es lo que consta en el contrato. Pero más allá de eso, no se trata de imitar, yo creo que sí hay que copiar lo bueno y desechar lo malo. Creo que estos últimos 10 años han ocurrido cosas buenas de acuerdo a la coyuntura política que se vivía en su momento, el empoderamiento de los trabajadores y por supuesto, hoy día es otro momento, nada más, que hay que retomar y recoger el desarrollo económico productivo en el mundo entero. Entonces, yo creo que más allá de la legislación, estuve en Perú, por ejemplo, hace 2 semanas con el ministro de Trabajo de Perú, ellos tienen su problemática y a pesar de que en el Perú es más abierta el tipo de contratación laboral, también tienen sus complicaciones y sus problemas. Tienen problemas. Yo lo que creo, por supuesto, yo lo que creo es que hay que sentarnos, como de hecho lo estamos haciendo, y decirle a todos los actores, señores, tenemos 2 opciones. O darle la espalda a todos los subempleados y desempleados en el Ecuador que se encuentran en la irregularidad o en la precarización de una u otra manera, directa o indirectamente, a esa realidad del señor que tiene el comedor aquí en Quito, en Guayaquil, con un salonero y un cocinero y su tía o su hermano o su esposa es la que cobra, a esa realidad en el campo que tienen 5, 6, 10 cuadras campesinos y tienen 1 o 2 personas contratadas, entre comillas contratadas, y le pagan el día, pero no tienen seguro social. O le damos la espalda a esas realidades o trabajamos y pensamos fuera del cuadrado en beneficio de los ecuatorianos. Creo que eso es lo que todos, felizmente, todos, absolutamente todos, estamos sintonizados en ese camino. Y cuando digo todos, de nuevo, centrales, sindicales, gremios, asociaciones, realmente yo estoy muy complacido con la posición de los empleadores y empleados. El diálogo tripartito está Ministro del funcionando. Trabajo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias por la invitación. Estefi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Con ustedes nos vamos a una pausa y al regresar en nuestros estudios estará Fabricio Villamar, asambleísta de CREO. Una consulta popular para que el mandante soberano pueda desbloquear las reformas legales que hoy son un clamor ciudadano. Lo vamos a analizar al volver, quédese usted en nuestra sintonía. Las obras públicas no se construyen con el poder milagroso de una varita mágica, son pagados con los fondos arrebatados a los ciudadanos. Lo dijo Ludwig von Mises, economista y filósofo austrohúngaro. De la mañana con 23 minutos. Fabricio Villamar, asambleísta de CREO por Pichincha. Bienvenido a Contacto Directo. Siempre un gusto, Estefi. Buenos días. Gracias y buenos días. Ayer en su informe semanal el presidente Moreno confirmó que está analizando convocar una consulta popular. Si ese es el camino más próximo a seguir, ¿qué temas propone CREO que se incluyan en esa consulta? Porque ya que el pueblo va a dirimir sobre lo que hoy preocupa, se pueden incluir varios aspectos. Yo creo que la consulta popular es el mecanismo. Más allá del mecanismo, yo creo que lo verdaderamente importante es qué es lo que se tiene que consultar a los ecuatorianos para salir de una crisis institucional que queda demostrado no se resolvió con la Constitución del año 2008. Me parece que es necesario, por ejemplo, consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo en limitar el poder de la Corte Constitucional. Yo creo que es importante consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo con eliminar la reelección indefinida, si están de acuerdo los ecuatorianos con devolverle competencias a la Contraloría y a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan construir infraestructura educativa y de salud, y evidentemente creo que será necesario consultar en una transitoria si es necesario terminar los periodos de las autoridades de control del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo. Ahí usted menciona 4 puntos. En el de eliminar la reelección indefinida, volver a lo que dejó escrito la constituyente respetando el principio de alternabilidad, que era no reelección indefinida, sino que se plantearía nuevamente lo de la reelección por una sola vez consecutiva o no. Lo que pasa es que
estamos en un momento en donde hay que dar espacio a nuevas formas de pensamiento, a nuevas camadas de políticos que van incursionando en el país, y me parece que esto también es necesario dar un espacio para que esto suceda así. Por otro lado, es evidente que hemos tenido una sola forma de pensar en el país que ha gobernado durante 10 años y medio, y que bueno, en el actual gobierno no es que se estén dando cambios profundos tampoco. A la vuelta de 100 días de gobierno no es que el presidente de la República haya hecho un solo cambio. Lo de la consulta tiene que tener algunas banderas rojas, Stephanie. Una de ellas es, no se trata solamente de cambiar a las personas que están, de tal manera que entren personas que sean más cercanas a este gobierno. Se trata de que las instituciones tienen que representar a todos los ecuatorianos dentro de un ámbito de absoluta ética, que me parece que eso es lo que ha faltado en las personas que han estado al frente de estos cargos en estos 10 años y medio. Claro, cómo integrar esos consejos, pero yo le preguntaba el tema de la reelección indefinida porque más allá del debate jurídico, legal, que es importante, también está las implicaciones políticas, y ese cambio, es decir, el de eliminar la reelección indefinida que dejó modificado el anterior periodo, si así lo decide el pueblo, que quien haya gobernado más bien por 2 periodos no pueda volver a presentarse o postularse para otro más, como es el caso del expresidente Correa. ¿Cree que Alianza País pueda apoyar al presidente Moreno en esa decisión? Yo creo que en los próximos días se va a ver la presión que existe de la ciudadanía sobre la Asamblea y cómo algunos asambleístas de Alianza País terminarán teniendo que hacer caso a lo que dicen los ecuatorianos más que lo que dicen sus intereses de quedarse en la Asamblea o de buscar cambiarse de puesto, como normalmente ha sido la práctica durante estos 10 años y medio. Creo que es necesario pensar que una democracia requiere el recambio generacional, pero adicionalmente hay que entender que la democracia no es una monarquía en donde una sola persona puede quedarse el tiempo que quisiera por reformas permanentes de la Constitución por una mayoría. ¿Por qué usted Creo que es habla, necesario asambleísta, entonces de volver a quienes... los principios. ¿Por qué usted habla de quienes quieran cambiarse de puesto? ¿Cree que hay una división real entre quienes quieran apoyar las nuevas decisiones y políticas que impulsa el presidente Moreno frente a quienes defienden la anterior administración de Rafael Correa? Creo que eso es evidente y creo que están haciendo esfuerzos sobrehumanos para mostrar una unidad que no existe en el bloque de Alianza País. Me parece que llega un momento en donde van a tener que dar paso a la necesidad de la reforma institucional que se viene presentando. Creo que es insostenible que el Consejo de Participación Ciudadana continúe en ese espacio cuando ha sido simplemente el espacio de nombrar a los familiares, a los amigos, a los compañeritos que han estado al lado de ellos para nombrarse en los altos cargos. Ese Consejo de Participación Ciudadana no representa a los ciudadanos y por lo tanto tampoco ha podido garantizar el manejo ético de la cosa pública. Esa es una de las razones por las cuales el bloque de Alianza País en algún momento sufrirá una fractura. Ahora bien, nadie dice que tienen que ceder a sus principios y que se sigan considerando de izquierda. Lo que se plantea es la necesidad de que ahora trabajen por el Ecuador, no solo por sus intereses. Ahí en lo medular sobre el Consejo de Participación Ciudadana, las propuestas: cesar en funciones a los miembros del Consejo, cambiar la integración y los requisitos para que sean nombrados o eliminarlos. Algunos de los planteamientos que se están barajando. Antes de discutir las vías, ¿cuál cree usted que debería incluirse en la consulta? Lo que pasa es que una consulta popular puede dejar abiertas las preguntas de tal manera que sean desarrolladas por la Asamblea, o la consulta popular puede venir ya con las preguntas hechas de tal manera que son los ciudadanos los que disponen la incorporación de esos textos directamente a la legislación o a la Constitución. Entonces, yo creo que tenemos que ir a un proceso en el cual entre la oposición y el gobierno se logre un acuerdo de cuáles son los contenidos de esa consulta. Me parece que esta sería una forma importante, una forma democrática de darle gobernabilidad al presidente Moreno de tal manera que se pueda superar la crisis institucional causada por la apropiación del poder del anterior mandatario. Lo que pasa es que en esta discusión hay quienes proponen eliminar el Consejo de Participación, siendo el pueblo a través de una consulta quien lo define, pero hay otros criterios jurídicos también, porque cuando se hicieron cambios profundos, estructurales a la Constitución, a través de esas enmiendas que impulsó Alianza País, se demandó la inconstitucionalidad, puesto que si algo constituye una reforma a la estructura del Estado, se tiene que cambiar a través de una constituyente. En este caso, eliminar el Consejo de Participación, que es el quinto poder del Estado, ¿por qué no creen que significa un cambio a la estructura del Estado como para que sí pueda hacerse vía consulta popular, si es que ese es el planteamiento?
porque hay que diferenciar, Stephanie y amigos y amigas, lo que es la participación ciudadana como institución del Consejo de Participación Ciudadana como órgano. Y me parece que lo que tenemos que salvaguardar nosotros es la participación ciudadana. Es decir, si nosotros estamos sosteniendo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha sido ni de participación, no ha sido ni ciudadano, ni ha hecho control social, ni representa a todos los ecuatorianos, sino solamente a una forma de ver la política, es evidente que este espacio no está cumpliendo con sus funciones. Hay que salvaguardar el concepto de la participación ciudadana, no necesariamente la institución, el organismo, el edificio y la gente contratada. En tal sentido, no existiría una reforma a la institución, ni sería regresivo de derechos, ni cambia la estructura del Estado. Básicamente lo que se plantea es mejorar la participación, Stephanie. Ok, y en ese sentido la diferencia estaría entre quienes plantean eliminar el Consejo o cambiar la integración de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo se lo va a integrar? Y allí justamente lo que se busca es que sea la ciudadanía la que participe, la que vigila, la que lucha contra la corrupción, que es una de las funciones. Hay sectores que plantean que sea por elección popular, o basta cambiar los requisitos para procurar mayor independencia de los funcionarios. Cierro con eso. Es posible que la segunda alternativa sea la mejor. Dentro del gran discurso de la meritocracia, lo que se buscaba es que tengan doctorados, títulos de tercero, cuarto, quinto nivel, pero en la práctica se descuidó el principal requisito que debían tener los funcionarios que iban a salir del Consejo de Participación Ciudadana, que es la absoluta honestidad y ética en el manejo de los recursos públicos. Ese es el Consejo de Participación Ciudadana que nos dio un contralor que está fugado. Ese es el Consejo de Participación Ciudadana que ha puesto, por ejemplo, un superintendente de la comunicación que termina sancionando con una norma inventada. Ese es el Consejo de Participación Ciudadana que pone un fiscal que no persigue los casos en los que han estado inmersos los funcionarios del correísmo. Por lo tanto, una reforma a ese espacio es absolutamente necesaria, sin descuidar los otros temas que hemos tratado el día de hoy. Devolver competencias, eliminar la reelección indefinida y terminar evidentemente los periodos de toda esta institucionalidad que ha hecho un bloqueo a la transparencia en el Ecuador. Recordando lo que conversamos la última vez, Stephanie, no hay delincuente más peligroso que aquel que sabe que no va a ser juzgado porque está protegido por sus propios compañeros. Son algunas de las observaciones y las propuestas, asambleísta de Creo, Fabricio Villamar, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto siempre. A usted. 7:32, una pausa y al regresar, Tania Vázquez, abogada de Clemencia Avendaño y Livia Parco, acusadoras particulares del ex asambleísta Galo Lara. Su derecho a la réplica a Juan Vizueta, el abogado defensor de Lara. Quédese en nuestra sintonía. Tania Vázquez, abogada de las acusadoras particulares de Galo Lara, ha solicitado el derecho a la réplica a Juan Vizueta, defensor de Galo Lara. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Para proceder a la réplica, empecemos con lo que señaló el abogado Juan Vizueta sobre las pruebas testimoniales. Veamos. Es el hecho de que se consideraron 2 o 3 testimonios, 2 o 3 pruebas testimoniales que fueron aportadas y que de una u otra manera nosotros consideramos de que no debieron jamás ser aceptadas por el hecho de que en primera instancia el mismo tribunal que juzgó a Galo Lara terminó señalando que los mismos no podían ser aceptados de ninguna manera porque en algún caso un testimonio de una de las personas que fue aportada como testigo estrella por parte de la Fiscalía, justamente se trataba de una persona totalmente descalificada que semanas antes había sido presentada ante la opinión pública como uno de los hombres más peligrosos de la provincia de Los Ríos. Su réplica. Gracias. Yo quiero decir que en realidad, si es que damos lectura a la sentencia emitida por la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia del Ecuador, en ningún momento se toma el testimonio de Cedeño, que es precisamente el que refiere el abogado Vizueta, en ningún momento toman ese elemento como elemento incriminatorio para revocar la sentencia del tribunal en la que se le confirma inocente en realidad al doctor Galo Lara,
y revocar esa sentencia y confirmar la responsabilidad del señor Galo Lara. No podemos olvidar que esto se trata de un crimen atroz en el que murió un niño de apenas 4 años degollado, una mujer que fue ultrajada sexualmente y que murió con 27 machetazos en su cuerpo, y un hombre que tenía más de 30 machetazos en su cuerpo, que luego fueron llevados hasta el río, y para evitar que se dé con los autores de este delito, pues intentaron quemar la vivienda donde vivían estos ciudadanos. Lo que me preocupa también es que el doctor Vizueta ha dicho a la ciudadanía que Galo Lara sería este momento un perseguido político, no por estar cumpliendo una pena por un delito común, sino al contrario, por haber denunciado supuestos hechos de corrupción del régimen anterior. ¿Y qué es lo que nos dijo precisamente para sustentar esta supuesta persecución precisamente política? Sobre eso, en la réplica tenemos lo siguiente. Juan Vizueta pues señala, como usted dice, acciones del gobierno que según él evidencian una persecución política. Veamos exactamente lo que dijo Juan Vizueta. Perfecto. Nunca antes en la historia del Ecuador había viajado una comisión a la ciudad de Panamá de 14 funcionarios del Estado ecuatoriano, presididos por el fiscal general del Estado, por el ministro del Interior, por el vicecanciller de la República, con la finalidad de conseguir que se revoque en primer lugar este asilo territorial y obtener justamente la extradición. Ya luego simplemente pudimos constatar el hecho de esta persecución inhumana que fue justamente víctima Galo Lara desde el momento mismo de su traslado. La manera en que fue trasladado, totalmente denigrante, humillante. No era necesario de ninguna manera exponerlo ante la opinión pública en las condiciones que fue expuesto por parte de la misma cuenta de Twitter del Ministerio del Interior. Su réplica. A ver, quiero dejar claro que el Estado ecuatoriano, a través de Fiscalía General del Estado, en ningún momento presentó recurso de apelación. Fue la acusación particular la que presentó el recurso de apelación como un derecho fundamental que consagra la Constitución, el recurrir el fallo. Si es que Galo Lara fuese un perseguido político, el Estado ecuatoriano hubiese actuado como perro de caza tras su presa y por lo menos hubiese interpuesto el recurso de apelación de la sentencia donde se le confirma inocente a Galo Lara. Si el Estado ecuatoriano no hizo eso, ¿de qué está hablando el señor Vizueta? ¿De qué persecución política está hablando? Bueno, es que hay dos partes, porque la parte procesal, penal que usted dice, y la parte política que es a la que se refirió Juan Vizueta, de que viajó medio gabinete prácticamente, aunque de extradición de Galo Lara, o sea, había un interés político. Usted dice que es mejor un crimen atroz, pero dentro del crimen atroz entonces viene la parte procesal, y ahí también señala a Galo Lara, por ejemplo, que Juan Vizueta, que la Fiscalía ocultó un informe policial que inhabilitaba al testigo principal. Veamos lo que dijo sobre eso. Tenemos documentos que justifican, por un lado, el hecho de que la Fiscalía se prestó para este acuerdo con este testigo. Ese documento guarda relación con un informe de policía del Departamento de Criminalística que da cuenta que la Fiscalía ocultó justamente el mencionado informe. Algo muy parecido a lo que sucedió en los últimos meses en el caso de Brecht, cuando el fiscal general termina ocultando un informe de asistencia penal internacional. De igual manera, en este caso, la Fiscalía terminó ocultando un informe de criminalística que daba cuenta que los proyectiles encontrados en el caso de una persona, de un occiso, finalmente coincidían con el arma que estaba registrada a nombre de Alex Cedeño Gilces. Esto nunca lo mencionó la Fiscalía y fue el argumento para haber acudido a la provincia de Los Ríos y haber solicitado de que se le revoque su orden de prisión para trasladarlo al siguiente día a la ciudad de Quito. Su réplica. Bueno, si dice que existe algún tipo de documento que va a aparecer y que saben que ocultaron, sería interesante dar lectura al documento y ver qué tipo de documento es y qué contrato o convenio tiene ese documento. Mientras eso no sepamos, en realidad no podría ser una réplica aquello. Lo que sí me preocupa también es que el abogado Vizueta dice que le habrían traído de manera inhumana desde Panamá a Galo Lara. En la audiencia que se llevó a cabo en Panamá ante el Tribunal de Panamá, el abogado de Galo Lara en ningún momento hizo hincapié a la falta al debido proceso. Lo único que decía el abogado es que el momento que Galo Lara llegue acá al Ecuador,
le van a dar muerte, que le estaban esperando ya personas que iban a terminar con la vida de él, y sin embargo eso no ha resultado, así como no nos han dicho qué parte del debido proceso se vulneró dentro de la extradición desde Panamá hacia el Ecuador. Las imágenes que pasaron por los videos, por los medios de comunicación, son las imágenes de Galo Lara detenido y conducido al centro de rehabilitación. En ningún momento se le ve que está siendo ultrajado, que está siendo golpeado, que está siendo vejado en su humanidad. En ningún momento, al menos yo no he visto ese tipo de escenas. Por eso yo considero que no es un perseguido político. Insisto, Fiscalía General del Estado en ningún momento apeló de la sentencia donde se le confirma la inocencia. Es decir, si Fiscalía General del Estado se conformaba con esa sentencia y la acusación particular no apelaba de esa sentencia, ya esa sentencia hubiese sido ejecutoriada y Galo Lara hubiese sido confirmado inocente de forma definitiva, a través de la apelación que realiza no el Estado ecuatoriano, realiza la acusación particular, es que se revoca esa sentencia. Así es. Tania Vázquez, abogada de la parte acusadora de Galo Lara, ha ejercido su derecho a la réplica. Gracias. Gracias. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo y como siempre a ustedes, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.